Hola, buenas tardes. A continuación le vamos a presentar nuestro trabajo realizado por nuestra comunidad, el cual trata de explicar un poco un método en específico, el cual es asignación de tareas. A continuación vamos a comenzar y como una introducción vemos que está directamente asociado al mando directo, el cual es una metodología que busca cambiar el estilo rígido y estructurado, basándose en la libertad del estudiante, saliéndose un poco de los esquemas y de los métodos que son más tradicionales. Es el primer método que involucra la toma de decisiones de los estudiantes antes del episodio. Los principios en el cual se basa, este método está en función de los objetivos y las características de las actividades. Existen dos tipos de métodos que se van a usar. El primero es la metodología mixta, que va en función de los intereses del profesor. Este tipo de metodología se divide en dos ramas: el método basado en la recepción y el método basado en el descubrimiento. El primero dice que el alumno reproduce de la forma más fiel el modelo propuesto. Después tenemos que el alumno desarrolla y crea y participa y elabora respuestas motrices. Como definición, podríamos decir que consiste en asignar tareas a los alumnos, quienes las realizan bajo su responsabilidad. Se dice que es una metodología que alcanza mayor eficacia con niños a partir de los 12 años. Y esto debido a la capacidad que ellos tienen de poder comprender lo que se les propone y la posibilidad de actuar con cierta autonomía y responsabilidad. La descripción, podemos decir que la técnica de enseñanza utilizada en la instrucción directa y usa tareas definidas, ¿ya? Usando la recepción bajo el mando del docente, quien tiene un papel de control, disciplina y responsabilidad en la evaluación, y está centrada principalmente en el resultado final. Los objetivos son apreciar el valor del aprendizaje de la acción a través de un aprendizaje independiente, singular, globalizado y aplicado, permitiendo lograr un aprendizaje de nuevas tareas de forma individual o en forma colectiva gracias a una motivación. El estilo de la práctica establece una nueva realidad, ofreciendo nuevas condiciones de aprendizaje y logrando una serie de objetivos diferentes. Dentro de los objetivos, unos se dirigen a la ejecución de tareas y otro grupo se orienta al desarrollo de la persona en su rol del estilo. Dentro de las características encontramos que este método es donde el estudiante elige dentro de los posibles temas a desarrollar las tareas y actividades que podrá realizar de manera individual o en grupo, que por lo general están por escrito. Otra característica es que el rol del estudiante recae en ser el responsable último de su propio conocimiento, donde es el profesor el que cumple el rol de moderador, experto y consejero. También la aplicación de este método podrá ser masiva, o sea, en subgrupos o también individual, y la indicación de las asignaciones de tareas pueden ser verbales, visuales o mixtas. Otra característica es que el profesor asigna tareas a los alumnos, los cuales realizan bajo su responsabilidad. A su vez, el profesor plantea actividades en forma de circuitos, minicircuitos, secuencias de tareas, en las cuales tiene la misión de organizar y evaluar. Y tal como habíamos comentado anteriormente, la mayor eficacia se logra en niños de 12 años, debiendo esto a la capacidad de comprender lo que se les proporciona. Dentro de las ventajas, tenemos que sirve para estimular a los alumnos a desarrollar independencia en el trabajo frente al desarrollo de una actividad a realizar, donde es el estudiante el que busca su propio estilo de movimiento en base a lo sugerido por el profesor. Proporciona también el desarrollo de habilidades intelectuales y motrices y presenta actividades de motivación para los alumnos, genera una mejor calidad de relación entre profesor y estudiante y promueve la espontaneidad y la creatividad. Pero también existen algunos inconvenientes. Para los estudiantes, estos pueden ser que presentan dificultades en la atención
de las indicaciones al inicio de la clase. También puede existir poca decisión o motivación por parte de los estudiantes. Y dentro de las actividades y la asignación de tareas, existe la posibilidad de que se genere un aprendizaje lento, lo cual provocaría que los estudiantes se aburran. Se disminuye la intensidad y también se puede disminuir el volumen. Y otro inconveniente es que dentro de las actividades está la posibilidad de una mala interpretación acerca de la técnica de aprendizaje que aplique el profesor. El rol del profesor principalmente es actuar como moderador, como un consejero. Es conceder autonomía, dejar a sus alumnos tomar decisiones, asignar las tareas y dar instrucción. El rol del alumno es responder frente a esos estímulos. Es el autor del proceso de ejecución. Es quien se automotiva y también debe ser autónomo. Dentro de la secuencia didáctica encontramos 4 tipos de aprendizaje. El primero es el aprendizaje independiente, el cual se vincula directamente con el individuo que va a aprender. Este es quien propone las ideas y las tareas. El segundo es el aprendizaje singular, quien busca mantener una relación óptima entre individuo y aprendizaje. La tercera, aprendizaje globalizado, se basa en la cooperación de las asignaturas con la finalidad de generar un aprendizaje. Y para finalizar, el aprendizaje aplicado es aquel que junta conocimiento y experiencias del estudiante mediante la asignación de tareas. La estrategia organizativa, el principal elemento, el elemento fundamental, es la organización de las tareas. Como principalmente encontramos la información primaria. Luego las tareas está establecida en circuitos. Es el docente el que da a conocer las diferentes tareas. Y este tipo de trabajos será realizado por grupos masivos. En esta oportunidad es el profesor el que interactúa con los estudiantes, utilizando diferentes formas de estimular el aprendizaje. Como diferentes recursos a utilizar, tenemos el primero, que es la implementación de la clase, donde se presentan los circuitos y es donde el docente el que propone las diferentes actividades. Todos los estudiantes realizan la actividad llevando un ritmo de ejecución. La infraestructura es necesaria contar con un espacio adecuado para generar un óptimo desarrollo en las actividades a realizar. Y los materiales a utilizar corresponden al área de trabajo y para eso se necesita una correcta implementación, fortalecer el nivel de aprendizaje. Existe también un proceso de enseñanza que cuenta con 5 fases. La primera fase es la fase de orientación, donde es el profesor el que da la expectativa de la clase y explica cómo deben comportarse los estudiantes. La segunda fase es la fase de planificación, donde el profesor formula las tareas a sus estudiantes. Tanto el docente como el estudiante cooperan en esta fase. La tercera fase es la fase de interacción. Es la etapa de la realización del trabajo. Los estudiantes inician su trabajo individual o en grupo. La cuarta fase es la fase en donde los estudiantes mostrarán los resultados y empiezan la revisión del trabajo realizado. Y la quinta fase es la fase de evaluación, donde se realizan reflexiones acerca del trabajo realizado por los estudiantes y también se observa si fueron cumplidos los objetivos. En el método de asignación de tareas buscamos evaluar al alumno en el progreso del máximo desarrollo, basado en sus capacidades y oportunidades motoras y cognitivas. Las actividades, las cuales estarán propuestas en base a circuitos y tareas específicas, donde su cumplimiento y avance serán generados óptimamente. Esta actividad incentivarán y apoyarán aquel proceso y avance realizado por cada estudiante. Para evaluar el proceso, lo primero que debemos hacer, se debe analizar cada parte de este, es decir, se analiza la información inicial, principal y final. Luego, dentro del método de asignación de tareas, se debe individualizar al alumno,
donde las tareas se van a ir adecuando a las capacidades personales de cada uno. En una primera instancia, se debe diagnosticar las condiciones de trabajo para poder desarrollar este método, donde se seleccionan los objetivos de trabajo, contenidos y la metodología. El proceso de evaluación está en constante control, donde se obtienen los datos para recabar la información necesaria de cada alumno. A su vez, se debe estar motivando constantemente al estudiante. Y también es importante que dentro del proceso se debe buscar mejorar los programas de aplicación, comprobar el proceso de función de los objetivos planteados, es decir, predecir los resultados del trabajo para ir orientando al alumno. Como instrumentos de evaluación, tenemos que estos pueden ser cualitativos o cuantitativos. En ambos casos debe tener validez, fiabilidad y objetividad. En educación física se utilizan en mayor proporción o casi en su totalidad los métodos cualitativos. Este método está desarrollado por fichas, una autoevaluación, observación a través de criterios de evaluar. Estos pueden ser lista de cotejo, escala de apreciación, etc. La evaluación inicial. Dentro de esta evaluación es el docente el que debe generar una primera instancia en la cual exista el primer acercamiento con el conocimiento y las capacidades de cada estudiante para posteriormente tener una perspectiva de cada alumno para poder desarrollar el método de asignación de tareas. Es posible obtener información del proceso de aprendizaje a partir de esta evaluación. Luego de haber realizado una evaluación inicial, se procederá a entregar las indicaciones sobre lo que se deba realizar. La evaluación diagnóstica tiene como función orientar para adecuar la clase a cada curso y está focalizada en el estudiante. La evaluación formativa. Dentro de esta evaluación se evalúa un ritmo individual de cada circuito de actividad para así poder estar al tanto de lo que suceda en cada estudiante y evaluar su progreso, sin otorgarles nota principalmente. Más bien esta evaluación sirve para apoyar el desarrollo de las habilidades, capacidades y actitudes. Son las evaluaciones que se hacen a los alumnos durante el transcurso del programa y permiten obtener información sobre los procesos y aprendizaje de los contenidos en cualquier etapa o momento del curso. Y la evaluación sumativa es la más formal dentro de las evaluaciones en cuanto al progreso del alumno. Aquí se evalúan las habilidades, actitudes y conocimientos adquiridos a través del proceso de enseñanza. Es esta etapa la más importante, ya que el docente es aquí donde ve los resultados finales obtenidos por los estudiantes y se verán reflejados sus avances realizados durante todo el proceso de enseñanza. A continuación, les dejamos una planificación realizada en base a los planes y programas del Ministerio de Educación chilena, donde podrán encontrar materiales a utilizar, el tiempo estimado de la actividad y el desarrollo en una parte inicial, principal y final. También les adjuntamos una bibliografía de textos recomendados. A la vez también adjuntamos algunos recursos de páginas web donde podrán encontrar mayor información sobre este tema. Esperamos que les sea de mucha ayuda para sus futuras clases.